Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Para eso debemos recordar que lo que se está discutiendo acá es la configuración de una infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante como consecuencia de la utilización por parte de la sociedad demandada de las expresiones finansauto y o finansautos. En este caso, evacuamos adecuadamente todas las etapas del proceso, no se encuentra ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado y están verificados los presupuestos procesales, por lo que es posible dictar una decisión de fondo. Para eso vamos a empezar analizando la existencia de los derechos de propiedad industrial cuya infracción alegó la parte demandante. Empezamos diciendo que, de conformidad con el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que se encuentra a folios 2 y 87 del cuaderno 2, en este caso se acreditó que Finansauto S.A. es titular de un derecho de propiedad industrial sobre la marca mixta Finansauto para identificar servicios de la clase 36 de la clasificación internacional de NISA y, para lo que nos interesa en nuestro proceso, para negocios financieros. En relación con el nombre comercial, que es un signo empleado para la identificación de una actividad económica de una empresa o de un establecimiento, a la parte demandante le correspondía demostrar que utiliza el signo Finansauto con unas determinadas características establecidas por la norma comunitaria. Debía acreditar que ese uso es personal en el sentido de que fuera realizado directamente por quien se dice titular del nombre comercial, que fuera público en el sentido de que se exteriorizara o se materializara en el entorno del mercado, que fuera ostensible, en el sentido de que ese uso y ese propósito fuera prácticamente perceptible por cualquier persona en ese entorno y que fuera continuo, en el sentido de que no hubiera sido interrumpido en tanto que el derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial se extingue por cesar el uso de ese signo en particular. En este caso, la parte demandante atendió su carga probatoria y demostró esos elementos que constituyen su derecho sobre el nombre comercial Finansauto. En relación con el carácter personal del uso del signo Finansauto para la identificación de su actividad económica y de su empresa, las órdenes de compra, las facturas, las cuentas de cobro, los artículos en publicaciones, las pautas publicitarias y la papelería que se puede apreciar a folios 17 a 20 y 25 y 29 del cuaderno 1 acreditan que es Finansauto S.A. quien ha explotado en el mercado el nombre comercial Finansauto. En cuanto al carácter público y ostensible de esa utilización, las publicaciones, las pautas publicitarias, los materiales de comercialización y los letreros que se aprecian a folios 19, 20, 24, 26 a 28, 30 y 32, y también la fotografía que se aprecia a folio 39, todo esto del cuaderno 1, corroborado por las certificaciones de los medios de comunicación que se aprecian a folios 89 a 92 del cuaderno 2, acreditan que Finansauto, quien explota el nombre comercial, Finansauto S.A., quien explota el nombre comercial Finansauto, lo ha hecho de manera pública y tan ostensible que incluso se ha valido de medios de comunicación masiva para ese efecto. Finalmente, en cuanto al carácter continuo de esa utilización, la factura que se encuentra a folio 17 del cuaderno 1 acredita que al menos desde el 8 de junio de 2011, la sociedad demandante ha empleado el signo Finansauto para identificar su actividad económica y su empresa, y los documentos que he referido en esta providencia permiten corroborar que ese uso se ha mantenido en los años 2011, 2012 y 2013. Todo esto nos permite entonces concluir que la sociedad demandante acreditó que es titular de un nombre comercial que emplea para la identificación de su empresa y de su actividad económica, al menos a partir del 8 de junio de 2011. En cuanto a la infracción que se alega, lo primero por determinar es el contenido de los elementos que determinan la configuración de esa infracción. Cuando se trata de un derecho de propiedad industrial sobre una marca, el literal D del artículo 155 de la decisión 486 establece que se constituye una infracción por la utilización de un signo idéntico o similar al que configura la marca, siempre que se utilice para cualquier tipo de productos o servicios en la medida en que esa utilización pueda generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión. Una precisión. Ese mismo literal D establece una presunción consistente en que en aquellos eventos en los que se utilice un signo idéntico al que constituye la marca para la identificación de los mismos productos o servicios amparados por el registro, se presume la configuración de ese riesgo de confusión. En cuanto al nombre comercial, el artículo 192 de la decisión 486 establece que se configura una infracción en relación con ese bien de propiedad industrial en los eventos en que se utiliza un signo idéntico o similar y ese uso
genera un riesgo de confusión o de asociación en el mercado. Dado que los elementos que determinan la configuración de ambos tipos de infracciones se basan en supuestos de hechos similares, el análisis de esta providencia lo voy a hacer de manera conjunta. Con esto en mente, miremos entonces cuál fue el comportamiento demostrado que ejecutó la parte demandada para efectos de que podamos analizar si ese comportamiento se enmarca dentro de las infracciones que acabo de exponer. En este caso, se demostró que la sociedad demandada utilizó los signos Finansauto y Finansautos para la identificación de un establecimiento de comercio dedicado a la venta y financiación de vehículos, de una actividad económica consistente precisamente en la venta o financiación de vehículos y de los servicios de financiación de vehículos a los que se hacía referencia en la demanda. Esto se encuentra acreditado, en primer lugar, por la confesión presunta que se derivó en contra de la parte demandada, primero, en los términos del artículo 210, en relación con las preguntas que hacían parte del cuestionario que formuló la parte demandante para ser realizado a la demandada durante la declaración de parte a la que no asistió. Y en segundo, por la confesión ficta derivada por la inasistencia injustificada de la parte demandada a esta audiencia, en particular por el contenido del hecho 10 de la demanda. Adicionalmente, estas conclusiones se encuentran corroboradas con las fotografías y las tarjetas de presentación que se encuentran a folios 41 a 44 del cuaderno 1. Con esto claro, en este caso también se demostró que el comportamiento de la parte demandada constituyó las infracciones que describí hace un momento. Empecemos analizando el comportamiento consistente en la utilización del signo Finansauto por parte de la sociedad demandada. En ese caso, la utilización del signo Finansauto para identificar negocios financieros constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante sobre su marca Finansauto. En primer lugar, porque se trata de la utilización de un signo idéntico al que constituye la marca, que es la expresión Finansauto. Y en segundo, porque se trata de la identificación de los mismos servicios que están amparados con el registro. Estas circunstancias permiten aplicar la presunción que referí hace un rato y considerar demostrado que esa situación genera un riesgo de confusión en el entorno del mercado. En relación con el nombre comercial, en este caso, la utilización del signo Finansauto por parte de la demandada para identificar su actividad y su empresa comporta la utilización de un signo idéntico al nombre comercial de la sociedad demandante y una finalidad de identificación idéntica, lo que, por lo tanto, hace absolutamente razonable considerar la existencia de un riesgo de confusión, porque es razonable pensar que una persona enfrentada a los medios con los que se identifica la sociedad demandada en el mercado, perfectamente podría pensar que se encuentra ante una oficina de Finansauto S.A. que se encuentra en la carrera 72 de la ciudad de Bogotá. En cuanto a la utilización del signo Finansautos, esa utilización comporta una infracción tanto a la marca como al nombre comercial de titularidad de la sociedad demandante. En ambos casos se trata de la utilización de un signo similar, y es similar en la medida en que reproduce enteramente el elemento denominativo de la marca de titularidad de la sociedad demandante, que es Finansauto, y simplemente le agrega una S, que apenas le da una connotación de pluralidad al signo anterior, pero que no es suficiente para generarle un carácter distintivo respecto de la marca registrada y el nombre comercial de titularidad de la sociedad demandante. En segundo lugar, ese nombre está utilizado para la identificación del mismo tipo de servicios y de una empresa que desarrolla la misma actividad económica y de la misma actividad. Por lo tanto, es razonable pensar que esa situación genera un riesgo de confusión en el mercado, que es una conclusión que se encuentra corroborada por la confesión presunta derivada en contra de la parte demandada en relación con el hecho al que hacía referencia la sexta pregunta del interrogatorio presentado por la parte demandante. Un aspecto adicional en relación con todo este tema de la configuración de las infracciones alegadas por la demandante, y es que ni la existencia de los riesgos de confusión que he señalado, ni tampoco la configuración de las infracciones se podría desvirtuar por la utilización o por la adición del número 72 a los elementos de identificación que emplea la parte demandada. Esto básicamente por dos razones. La primera, porque como lo reconoció la parte demandada como consecuencia de la confesión presunta que se derivó en su contra en relación de los hechos a los que hacía referencia la pregunta 1 del cuestionario de la demandante, la demandada incluyó ese número 72 simplemente para indicar la carrera en la que estaba ubicado el local en el que desarrolla su actividad empresarial. Y en segundo lugar, porque,
como lo confesó por esta misma vía la sociedad demandada en relación con la segunda pregunta del cuestionario de la demandante, esa es una práctica usual dentro del escenario del mercado, que se utilice en los elementos de identificación de los comerciantes alguna parte de la dirección en la que se puede ubicar el local donde desarrollan su actividad mercantil. Dicho todo esto, y teniendo en cuenta que la parte demandada no demostró que hubiera utilizado el signo Finanzauto con anterioridad al surgimiento del derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial de la parte demandante, es evidente que se configuraron las infracciones que alegó Finanzauto S.A., por lo que corresponde analizar la procedibilidad de la pretensión de indemnización. En relación con ese punto, una primera precisión, y es que hace parte de la carga probatoria de la parte demandante demostrar dos elementos indispensables para que se acoja a su pretensión de indemnización. La parte demandante tiene la carga de demostrar tanto la existencia del daño cuya indemnización pretende, como la cuantía de ese daño específico. Para eso es necesario hacer dos precisiones que son relevantes para este caso. La primera de ellas es que, como lo tuvo oportunidad de precisarlo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial número 80 IP 2014, la configuración de una infracción a un derecho de propiedad industrial no necesariamente conlleva la generación de un daño indemnizable, razón por la cual la parte demandante, aunque haya demostrado la infracción de su derecho, tiene la carga de demostrar que esa circunstancia específica le generó un daño que puede ser indemnizable. Y en segundo lugar, la regla relacionada con la estimación de la cuantía del daño realizada bajo juramento, que conocemos como juramento estimatorio y se encuentra en el artículo 206 del Código General del Proceso, es, teniendo en cuenta su consecuencia, una regla relacionada únicamente con el elemento cuantía que hace parte de aquellos aspectos que debe acreditar la parte demandada. En la medida en que, en aquellos eventos en los que hay un juramento estimatorio no objetado, se puede tener por cierta la cuantía del daño, es evidente que ese aspecto específico únicamente está relacionado con la cuantía de ese daño específico y no nos dice nada en relación con la existencia del daño cuya indemnización pretende la parte demandante. Dicho todo esto, analicemos los tres conceptos de daño que invocó la parte demandante en su demanda. En primer lugar, la parte demandante pretende una indemnización por los gastos asociados a la realización de gestiones encaminadas a la defensa de los derechos de propiedad industrial que ostenta sobre la marca y nombre comercial Finanzauto, ocasionados con anterioridad a la presentación de la demanda. En este caso, los documentos que se aprecian a folios 9, 10 y 15 del cuaderno 2 acreditan que efectivamente la demandante incurrió en gastos para el pago de honorarios para la realización de la audiencia de conciliación, en tasas necesarias para la gestión de esa actuación y en el pago de las certificaciones para efectos de acreditar la titularidad de la marca cuya infracción alegó en este caso. Esos elementos de prueba acreditan entonces la existencia del daño y para la cuantificación, en la medida en que la estimación realizada bajo juramento no fue objetada, podemos atenderla. Por lo tanto, condenaré a la sociedad demandada a pagar a la demandante la suma de 1.337.228 pesos, que corresponde al 1.139.120 pesos acreditados con la estimación realizada bajo juramento, indexada a el mes de enero de 2015. En relación con el segundo concepto que estructura el daño cuya indemnización pretende la parte demandante, es necesario hacer una precisión. Al realizar la estimación bajo juramento, la sociedad demandante denominó este concepto como un mínimo beneficio económico por determinarse en el proceso obtenido por la demandada con ocasión de la infracción, relacionando este concepto de daño con el criterio de cuantificación de una indemnización contemplado en el literal B del artículo 243 de la decisión 486. En este caso, esta pretensión indemnizatoria específica no puede ser acogida por dos razones. La primera, como se puede apreciar, la parte demandante no señaló un concepto de daño cuya indemnización pretende. No sabemos si el daño que pretende cuantificar con ese criterio de cuantificación del literal B es por una pérdida de clientela, una disminución del valor distintivo de la marca o por cualquier otro concepto. En la medida en que no tenemos certeza de cuál es el daño cuya indemnización pretende, no se puede acoger la pretensión. Pero en segundo lugar, la misma parte demandante afirmó, al estimar la cuantía de este daño, que su existencia estaría
demostrada con las pruebas que solicitó en el marco del proceso. Las pruebas que solicitó y que tenían alguna relación con este propósito eran la exhibición de documentos y el dictamen pericial. En la medida en que la parte demandante desistió de la práctica de esas pruebas, no es posible tener por demostrada la existencia de ese daño específico. Por lo tanto, negar esa pretensión. Finalmente, la parte demandante también había solicitado que se indemnizaran los daños causados con posterioridad a la presentación de la demanda, que no aparecían jurados en la medida en que no era un requisito para ese específico tipo de daño. Sin embargo, la prueba de la existencia de ese daño también se iba a conseguir con las dos medios de prueba respecto de los cuales la parte demandante desistió. En esa medida, como no aparece demostrada la existencia de este daño específico, no es posible acoger sus pretensiones. Con fundamento en todo lo expuesto, entonces, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales establecidas en el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declaro que la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados de la marca registrada Finansauto de titularidad de la sociedad demandante. Segundo, declaro que la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados del nombre comercial Finansauto de titularidad de la sociedad demandante. Tercero, ordeno a la sociedad demandada suspender de manera inmediata el uso de la expresión Finansauto y o Finansautos a título de signo distintivo para identificar su establecimiento de comercio, su empresa, su actividad económica o servicios en cualquier aviso, medio publicitario, promocional, papelería en general o material de uso público. Cuarto, ordeno a la sociedad demandada retirar de manera inmediata todo aviso, material publicitario, promocional o comunicación pública de cualquier índole en las que utilice las expresiones Finansauto y o Finansautos a título de signo distintivo. Quinto, ordeno a la sociedad demandada abstenerse de usar las expresiones Finansauto y o Finansautos a título de signo distintivo para identificar sus establecimientos de comercio, su empresa, su actividad económica, sus productos y o servicios, siempre que guarden relación con la cobertura de los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante. Sexto, ordena a la sociedad demandada modificar su matrícula mercantil en el sentido de eliminar la expresión Finansauto de su denominación social y del nombre de su establecimiento comercial. Esta orden debe cumplirla dentro del término de 20 días siguientes a la notificación de esta providencia. Séptimo, ordena a la sociedad demandada pagar a favor de la demandante la suma de... ordena a la sociedad demandada publicar en el diario El Tiempo o El Espectador la parte resolutiva de esta providencia. Esto también deberá realizarlo en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta decisión. Octavo, condena a la sociedad demandada a pagar la suma de 1.337.228 pesos a favor de la demandante a título de indemnización de perjuicios. Esta orden deberá cumplirla en el término de 10 días contados a partir de la notificación de esta providencia. Finalmente, condeno en costas a la parte demandada, y para efectos de la fijación de agencias en derecho, las establezco en el equivalente al 18% de las pretensiones de indemnización acogidas, que corresponde a la suma de 205.041 pesos. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias. Quisiera vetar la liquidación de las costas. Eso lo haremos en el trámite de liquidación de costas, la objeción a las agencias en derecho. Perfecto. ¿Nada más? Ok. Con esto entonces terminamos este proceso. Gracias. Gracias.